Saludos quiteños para todo el mundo. Bienvenidos a esta emisión informativa y de opiniones en vísperas prolongadas, si cabe el término, porque mañana es el 5, el famoso 5 que generó el entusiasmo capitalino a partir de los años 60. Y todo comenzó en una redacción periodística. El vespertino Últimas Noticias había nacido un par de años antes. Y claro, lo que dicen ahora, el comercio fue el que entusiasmó a la colectividad ecuatoriana residente en este Quito maravilloso que lo recordamos cuando vinimos en calidad de estudiantes de colegio. Bueno, muchas gracias por la amable sintonía. Hay una crónica muy interesante sobre los rincones románticos de Quito que tienen su sazón y que daremos lectura en breves instantes. Nos aterra pensar en crímenes de estas características y de estas gravedades. Una crónica desde la ciudad de Guayaquil que trae el diario La Hora de esta mañana. Dicen: matan a Telmo Castro, contacto del Chapo, titular en la página B4 de la edición de esta mañana. Y en efecto, dice, el ex capitán recibió 15 puñaladas. Fue sentenciado por narcotráfico. Cumplía condena en la cárcel regional número 8. Con la muerte violenta del capitán de ejército en retiro, Telmo Castro Donoso, en el interior de la cárcel regional 8 de Guayaquil, varios secretos se quedaron sin resolver. A Castro se lo había vinculado con el mexicano Joaquín Guzmán Lara, alias El Chapo, y con los carteles del Valle, de Colombia y de Sinaloa en México. Los pormenores de su relación con el narcotráfico no se podrán conocer luego de que fueron asesinados con 15 puñaladas mientras se encontraba en su celda en el ala 9, qué pena, de mínima seguridad, no de máxima seguridad. Pena porque es un ser humano. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Y una réplica o una respuesta que englobe a una colectividad delincuencial, que agrande el episodio. Y es por eso que molestamos este instante, señoras y señores, al señor general don Edmundo Moncayo, director del Servicio de Rehabilitación Social Ecuatoriano. Al paisano general, mi saludo cordial y de respetos. Y bueno, ¿cómo asesinaron, general, a Telmo Castro? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Un saludo especial para la audiencia de Radio Democracia. Con respecto a su pregunta, le tengo que manifestar que a eso de las 10:30 de la mañana, en los controles del data center se pudo determinar el movimiento inusual en la celda donde habitaba Telmo Castro, una persona de 46 años que se encontraba recluido en el CRS desde el 6 de junio del 2013 por el delito de narcotráfico. Esta persona en el 2018 obtuvo un beneficio penitenciario, el cual fue revocado el 18 de diciembre por no cumplir con los requerimientos obligatorios de presentación ante los jueces correspondientes. De ahí que la Junta de Tratamiento, a su debido momento, le asigna un pabellón en el cual él
permanecía conjuntamente con el hoy victimario que, según la confesión de parte al señor subdirector de rehabilitación social, quien es la persona que permanece permanentemente en el centro penitenciario de la ciudad de Guayaquil, le manifiesta y le dice que las relaciones entre las dos personas eran unas relaciones de negocios y que el incumplimiento de uno de estos tratos ocasionó que exista un resentimiento entre esta persona. Le recuerdo que nosotros tratamos con conductas psicológicamente afectadas, impredecibles. En ciertos casos pasan rápidamente de una relación de amistad a una relación de agresividad, y en la mayoría de estos casos las podemos controlar con procesos psicológicos de tratamiento. Dentro de esta manifestación, de este relato que hace el victimario a la víctima, al señor subdirector de rehabilitación social que permanece en la ciudad de Guayaquil, dice que él aprovechó un descuido de la víctima y desde la parte de atrás agredió con un arma artesanal. La persona cayó al suelo boca abajo y de ahí los hechos que ya son de conocimiento público. Nosotros hemos prestado todas las facilidades tanto a Fiscalía como a Criminalística de la Policía Nacional a fin de que esta investigación se realice dentro de los parámetros que necesitan para esclarecer este tipo de hechos. Este tipo de hechos que van que no responden a enfrentamientos, que no responden a enfrentamientos de organizaciones delictivas a la interna de los centros, y que definitivamente la Fiscalía tendrá que esclarecer si las primeras aseveraciones del victimario son las verdaderas o en realidad descartar cada uno de los probables escenarios que se manejan o que se pueden determinar del análisis y de las acciones a las cuales se dedicaba la víctima. Se lo mata a este compatriota con saña, 15 puñaladas, general. Eso es la continuación del primer hecho agresivo, que es por la espalda. Y definitivamente en este momento no le podría yo manifestar si son 15, 14 o 10, porque las pruebas que se realicen al cuerpo de la víctima en la autopsia legal correspondiente son las que podrán determinar el número de puñaladas o de chuzazos que se dieron a la víctima. En este momento decir una cantidad es simplemente no estar faltando a la verdad, porque solamente la respuesta de la autopsia nos dirá el número y las acciones que ocasionaron este deceso. ¿Usted cree que hay una de consigna o de venta criminal desde carteles exógenos a la realidad delictiva de nuestro país, pero que tienen una enorme incidencia en el comportamiento delincuencial de la gente que viene desde la nación azteca y hasta nuestras instalaciones institucionales, incluyendo una celda, lamentablemente, de mínima seguridad? ¿Por qué esto, general? Con respecto a su primera pregunta, considero de que es la Fiscalía General del Estado la que tiene que dar las respuestas después de la investigación correspondiente que se realice del hecho. ¿Pero cuáles son sus temores? El sistema de atención integral a personas privadas de la libertad se preocupa de entregar dignidad a los privados de la libertad, de realizar acciones
que vayan en beneficio de ellos para que su rehabilitación y su posterior inclusión a la sociedad ecuatoriana, con ejes de tratamiento deportivos, culturales, laborales, y atenderles con los sistemas de salud y beneficios básicos. Con respecto a que por qué se encontraba de prelibertad, que fue revocado el 18 de diciembre por no cumplir los requerimientos y obligaciones de presentación. Es decir, la conducta, el análisis psicológico, los ejes de tratamiento que él asistía y su rehabilitación tenían factores positivos por los cuales la Junta de Tratamiento, que está conformada por el director del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, que está conformada por psicólogos, por abogados, por personal de trabajo social, determinan que su conducta mejora y va haciéndose también merecedor de ir bajando de las seguridades pertinentes en las cuales él tiene que permanecer en el centro. Pero no pudieron advertir las autoridades penitenciarias, especialmente de esta área de la penitenciaría. Digamos que habían conflictividades, de hecho, que seguramente ya se publicitaron entre los internos y había que tener un poco más de cuidado, general. Como que se escapó el episodio de una buena conducción para preservar la vida de el ex capitán Castro. Consideramos, como le había indicado, de que son hechos impredecibles los que suceden en este caso. El victimario era una de las personas que tenía relación, de acuerdo a lo que él mismo manifiesta, con la víctima. Pero ciertos hechos que se suscitan de manera interpersonal entre las dos personas pasaron a una de agresividad. Es decir, que los estudios realizados de los análisis de la víctima con el victimario estaban bien realizados y determinaban su posición en esa ubicación en la que les correspondía. La réplica o el castigo, la sanción o la autoría inclusive del cartel del señor Guzmán tiene algo que ver en presunción de su autoridad, general. Mire, Gonzalo, esto, como le dije anteriormente, es un hecho que se tiene que investigar, que las autoridades correspondientes del Estado que determinan sus competencias. Esta acción son las que tienen que a futuro dar respuestas de qué es lo que pasó. Realmente, el hecho en concreto en este momento para el sistema penitenciario es de que hubo un deceso. En ese deceso encontramos o pudimos entregar a la Fiscalía a un autor confeso, en el que como evidencia presentamos una arma blanca de fabricación artesanal y demás pruebas que la celda donde se suscitaron este tipo de hechos. Estamos recordando visión al concederle un régimen semiabierto que le permitió abandonar la penitenciaría y lo obligaba a acudir cada 15 días a la Fiscalía para firmar un acta ante un juez de garantías penitenciarias. Esto naturalmente desoyó seguramente Telmo Castro. Definitivamente así es. Yo había explicado ya que esta orden fue revocada el 18 de diciembre del año 2010. Debido a oportunidad no se presentó
a los requerimientos obligatorios que le determinaron esa prelibertad. El Servicio Nacional de Atención Integral, en este caso para personas adultas privadas de libertad, nunca señaló sentimientos radicales de animadversión que podrían generar este tristísimo episodio, pero que alude a la vigencia de un ambiente bastante hostil en la cárcel de su dirección, Edmundo. Mire, Gonzalo, como le manifiesto, inmediatamente después del hecho, el subdirector de rehabilitación acude a la celda y toma contacto con el victimario. El victimario manifiesta que por un asunto de un no pago de una mercancía se disgustaron con la víctima. Eso es un hecho o una declaración anticipada o una conversación que tiene inmediatamente después del hecho, y es en lo que nos podemos basar. Existía una relación entre la víctima y el victimario que se descompuso aparentemente por la versión dada por el victimario, un asunto de una deuda por alguna mercancía o un trato que ellos realizaron. ¿Sin intervención del Chapo? No lo podría manifestar ese tipo de Eso acciones. dependerá del informe, ¿no? Gonzalo, yo me concreto claro. A las pruebas y a las evidencias reales que se encontraron en el lugar de los hechos. Muchas gracias. No persisto más en la entrevista porque debemos aguardar los informes realmente técnicos que desenreden, digamos, este episodio lastimoso que ¿Usted cree que ha llegado a una frecuencia no solo en esa cárcel, sino en varias cárceles de nuestro país, y que le resulta muy difícil a la institución carcelaria atender tantos brotes de mutuos descontentos, de rivalidades, y con las limitaciones que tenemos en nuestras cárceles también? ¿Qué tipo de apoyo institucional y de gobierno requieren las cárceles? Aprovechemos, señor general, para reclamar, con todo respeto a las autoridades, qué otras manifestaciones de ayuda, de contribución y de infraestructura humana y técnica y un andamiaje de mayor seguridad requieren en este momento las cárceles ecuatorianas. En términos generales, mi general. Gonzalo, estamos mejorando mucho en el sistema de alimentación. Ahora mismo nos encontramos haciendo un recorrido. Estamos en Santo Domingo. Precisamente ahora vamos a hacer un recorrido con medios de prensa para que miren los beneficios y los progresos en infraestructura, en alimentación, en los servicios de salud, de trabajo, en los servicios jurídicos de la Defensoría del Pueblo que nos colabora para este tipo de hechos. Nos falta mucho por hacer. Les recuerdo que salimos hace menos de 3 meses de una emergencia. Faltan muchas acciones por realizar, pero las medidas de seguridad y protocolos que están siendo aplicadas nos están demostrando que estamos con una tendencia a este tipo de hechos hacia la baja. Un primer semestre del año con una picada muy alta que termina en un estado de excepción donde nosotros nos hacemos responsables del sistema penitenciario, y hoy estamos mirando que se realizan hechos, pero ya no con la misma continuidad que se realizaban antes, y que el trabajo era correcta, que estamos apuntando a estas mejoras. Como le digo, las medidas de seguridad y protocolos que están siendo aplicadas nos hacen mantener el centro de privación de la libertad del Guayas al momento con una relativa calma. Sus actividades como visitas, ejes de tratamiento, audiencias, traslados y trámites
se ejecutarán hoy de una manera normal, como en todos los centros carcelarios penitenciarios, y que vamos caminando hacia allá. En el presupuesto del Estado estamos considerando ciertos parámetros que nos sigan ayudando en la infraestructura. En temas de hacinamiento estamos con una tendencia a la baja con la creación de los ejes con la creación de los jueces de garantías penitenciarias. Es decir, existe un compromiso por parte de las autoridades que tenemos relación al sistema penitenciario a seguir mejorando. Pero alguna vez habíamos conversado de este hecho y le decía que esto lleva tiempo y que lastimosamente esta conducta que se maneja en el tipo de privados de la libertad es de difícil manejo para psicólogos, para trabajadores sociales y para agentes de seguridad, que tenemos que ir con un tratamiento desde sus familiares que comience y termine con los privados de la libertad, un tratamiento de rehabilitación, que ellos puedan salir a futuro en mejores condiciones a esa inclusión que queremos de dentro de la sociedad ecuatoriana. El hacinamiento, como le digo, tiene una tendencia hacia la baja por la creación y adaptación de infraestructuras que hemos logrado en este tiempo de trabajo, y pensamos que cerraremos el año con casi 10 puntos menos al hacinamiento que existía en junio del año 2019. Bueno, es importante que también usted y su experiencia sugieran a las autoridades militares mucho cuidado, ojo visor, un seguimiento técnico de lo más adecuado, técnico psicológico, si cabe el término, y la cronología de perseverancia en determinadas regiones, como en la Amazonía, en el sector de sucumbíos de los soldados, oficiales de rango, y no solamente de oficiales de las Fuerzas Armadas, sino también de la Policía Nacional, una práctica de seguimiento viendo desde su primera detención en octubre del 2009, hace notar que Sucumbíos fue un escenario para que Telmo Castro adquiera amistades y contactos de negocios ilícitos que le llevaron lamentablemente a este final. No obstante, queda marcado este exhorto simplemente de un comunicador. No sé qué opine Edmundo Moncayo, señor general. Gonzalo, nuevamente yo le manifiesto que nuestra función es a la interna de las personas privadas de la libertad. Sin embargo, considero que las pruebas de confianza implementadas por Policía Nacional, Fuerzas Armadas, en todo este tipo de organismos, ahora mismo las pruebas de confianza que se implementarán para los agentes de seguridad penitenciaria, nos ayudarán en todo este difícil sistema. En este difícil sistema que envuelve no solamente a miembros dedicados a la seguridad del Ecuador, sino a toda la población en general. También hacer un llamado, Gonzalo, aprovechando la oportunidad suya, para que no solamente aprovechemos de este tipo de hechos para que se llame la atención, sino que regresemos a ver al sistema penitenciario permanentemente. Correcto. En las acciones positivas que cada uno de ellos realiza. El otro lado, el lado positivo de la rehabilitación, el lado en el que se encuentra permanentemente trabajando el Sistema Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, porque aparentemente cuando suceden este tipo de hechos se llenan las páginas con las cronologías de lo que hicieron estas personas que por alguna razón se encuentran atrás del muro. Alguna razón encontraron los jueces para privarles de su libertad, pero que el sistema penitenciario no es solamente muertes, que no es solamente agresiones, estas mismas que están demostrando un decremento en la actual administración, sino también
que son otro tipo de historias, Gonzalo, familiares, de hermanos, de madres, de esposas, que lastimosamente tienen que sufrir que la cabeza de la familia esté privado de la libertad. Entonces, un llamado a la conciencia de todos a que busquemos las mejores formas de inventariar estos episodios, ¿no? Es así, y que veamos, como le digo, la parte positiva. 17.148 personas privadas de libertad. Perdón, ¿nos repite la cifra? ¿Nos repite, por favor? Gonzalo, 17.148 personas privadas de la libertad ejercen funciones laborales al interior de los centros. Salud, son atendidos del 100%. En la parte educativa, privadas de la libertad que estudian, ya sea universidades. En el CRS de la Tacún, clausurando un curso de más del 50% de los privados de la libertad estudian. Ayer estuvimos en Esmeraldas, en el Centro de Privación Femenino para la Libertad de Esmeraldas, y de 100 mujeres, 70 asisten a un horario normal de educación. Entonces, esta es la manera, pienso yo, con su criterio, de que fundamentalmente tenemos que cambiar la realidad penitenciaria. Sí, se darán este tipo de hechos, Gonzalo, pero tenemos que buscar que la mayor cantidad de ellos salgan en mejores condiciones para estar con nosotros cuando el plazo se cumpla, cuando la deuda se pague. Yo estoy en este momento acompañado desde hace algunos minutos de cuadros legislativos voluntarios que visitan nuestras instalaciones en esta mañana. También preocupación por el área carcelaria de nuestro país. La Asamblea Nacional ha estado muy preocupada de esto. Varias veces hemos estado ahí, tanto como para manifestar nuestras inquietudes, como también para rendir cuentas, como también para explicarles lo que se está haciendo, lo que se ha hecho, lo que se ha dejado de hacer. Pero nuevamente, Gonzalo, primero a usted, a los señores parlamentarios que se encuentran con usted, invitarles para hacer en cualquier momento un recorrido de mirar tal vez esta problemática también desde adentro, todo lo que se ha desarrollado en beneficio de estas personas que son parte de nuestra sociedad, son parte definitivamente del Ecuador también y de todas las sociedades del mundo, y en las que comparándonos a nivel de Sudamérica y de Latinoamérica, nuestro sistema está por debajo en hacinamiento, en tasa de privados de la libertad cada 100.000 habitantes, se encuentra muy por debajo de la línea base de los países de América Latina y el Caribe. Eso quiere decir de que estamos en un camino que, si bien es cierto, tenemos muchísimos problemas, muchas cosas por resolver, muchos temas todavía de corrupción que tenemos que desarrollar. Pero algo se ha avanzado. ¿Sí? Pero algo se ha avanzado. Estamos avanzando. Nuevamente les invito, Gonzalo, quizás haya tiempo para cualquiera de los centros de privación de la libertad, en que, si bien vamos a ver deficiencias, vamos a ver que sus directores están completamente comprometidos con sistemas de colaboración, autogestión y todos los beneficios y presupuestos que nos entrega el Estado, de no escatimar esfuerzos en mejorar estos centros de privación para la libertad. Noble paisano, muchas gracias. Muy buenos días, señor general. Hasta siempre, general Moncayo. Bueno, Patricio, voy a saludar a mis invitados esta mañana, convocados naturalmente para ejercitar una tarea distinta de análisis. Están con nosotros el señor asambleísta don Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Me acompaña también el respetable jurista Rafael Ollarte, el respetable jurista también y expresidente del del Tribunal Supremo Electoral en ese tiempo, don Medardo Leas. Doctores, muchas gracias por la presencia.
vamos a tratar con ustedes el nuevo Código de la Democracia. Pero déjenme decirles a ustedes y a los señores oyentes, a las distinguidas damas radio oyentes, la cronología, la breve cronología desde una primera detención de este capitán que dejó de 9 detenidos en Sucumbíos, Telmo Castro. Llevaba 557 kilos de cocaína en un auto rojo que tenía sellos adulterados del ejército. Fue sentenciado a 13 años de prisión. En agosto del 18, se acoge a una prelibertad. En diciembre del 2018, unos meses después, no se presenta ante las autoridades competentes en la Casa de Confianza de la ciudad de Guayaquil. El 21 de diciembre del mismo año es nuevamente detenido y estaba cumpliendo su condena en la cárcel regional de Guayaquil. El 3 de diciembre del 19 es asesinado, como ya conocemos todos, dentro de su celda por otro reo que con saña la infringe. No se sabe exactamente el número de puñaladas porque el dato periodístico no lo convalidó, digamos, Edmundo Moncayo. Inclusive inspiró a un compositor binacional más mexicano que ecuatoriano, con un corrido, con un narco corrido en donde se decía, miren ustedes, ya estamos pasando a estos esquemas que en México son de permanente incidencia, pero en el Ecuador no nos quedamos atrás. En Manabí, Santa Elena y una parte de los ríos es donde yo operaba y me movía sin ruido con pilotos sinaloenses en las avionetas, mandaba los kilos de Colombia y Ecuador para Sinaloa, mandé sus pedidos. De droga todo, droga manejo, droga designación, narco ni sé qué, narco ni sé cuánto. Ahora hay narcos corridos que desde México involucran también al escenario ecuatoriano. Esto solamente porque estoy aprovechando la gentil comparecencia de los señores diputados y de otras autoridades que seguramente nos están escuchando. No sé qué opine de... No, me están sugiriendo algo que no lo voy a decir. En todo caso, muchas gracias por esta primera atención. Ahora, un comentario de el señor arquitecto Patricio Donoso nos viene bien, seguramente también de Rafael y de Medardo, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo opinan ustedes lo del Código de la Democracia? Que me parece es un tema súper vital, un recambio inclusive de género, una comparecencia de las mujeres victoriosas el día de ayer en una de las sesiones que seguramente resultarán más controversiales por las modificaciones que se han implementado. Entonces, no estamos para matriarcados, dicen algunos, o decimos algunos, aquí dice, se equilibró el tablero electoral. Así, los datos de los recambios que se han instrumentado en las leyes electorales de nuestro país. Pero aquí vemos una gigante y espléndida y nutrida fotografía con todas las mujeres parlamentarias que están ufanadas del logro que
por el género han alcanzado esta víspera y que naturalmente pide una opinión de un experimentado analista con el respeto que se debe a Patricio Donoso por ser parlamentario. Quiero que me permita conceder el uso de la palabra al señor doctor Medardo Leas. Tenga la bondad, doctor. Muchas gracias, buenos días, un cordial saludo a todos los radioescuchas, a los caballeros aquí presentes, distinguidos amigos. Ayer ganaron las mujeres, Medardo. Supuestamente. A ver, el problema de las mujeres no es que puedan entrar porque les ponen en la ley que tengan que presidir una lista. Yo creo que los liderazgos no nacen por la ley. Los liderazgos nacen por el trabajo, la constancia, la preparación, que muchas mujeres en el Ecuador han logrado posesionarse. Pero obligar a que pongan en la ley significa que simplemente los partidos se verán obligados a ponerles a mujeres en la ley porque eso consta en la Hay ley. muchas mujeres inteligentes, creo que decía usted mismo el día de ayer. Espléndidas damas, tanto por sus talentos con su creación y su preparación. Pero que no no quieren. necesitan de leyes de género. Sí, pero que no quieren incorporarse al sistema político porque lo ven alejado, lo ven corrupto, lo ven que en definitiva no es el espacio en las que ellas puedan ser respetadas, puedan ser aceptadas. Pero en esa parte tienen razón también, ¿no? Claro, pero ¿cómo ponemos solamente que en la ley obligar a los partidos que debieron haber mantenido otra estructura legal para que se compongan, para que sean aceptados por la comunidad, por la sociedad? Porque ahora hay una realidad, la sociedad no acepta al sistema político ni a los partidos, los ven mal. Entonces yo no creo que a las mujeres les vamos a obligar a que se les incorpore ahí. Y entonces, a mi criterio, esto no va a contribuir en nada al desarrollo, porque vamos a tener mujeres, sí, pero mujeres que no están debidamente capacitadas. ¿Cuál es su pronóstico, vicepresidente Donoso? Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Un gusto compartir esta mesa de trabajo con Medardo y Rafael. Lo que se hizo ayer fue hacer una incorporación progresiva de las mujeres en las listas pluripersonales. Eso es 25. Y esa progresividad dice que en las próximas elecciones deberán haber un 30% de mujeres, un 25% de mujeres en aquellas listas. En el 2023, elecciones seccionales, un 30% y finalmente lo que se denomina paridad en el 2025. Y se hace esta progresividad en mérito a que en efecto los partidos políticos deben estar listos y preparados a la siempre importante y valiosa acción y participación de la mujer. Pero déjeme decirle, Gonzalo, que hay algo mucho más importante que ayer se logró. Y digo se logró porque yo en lo personal he luchado años en votar abajo el perverso sistema de Hunt en cuanto a la distribución de escaños legislativos e inclusive de concejales en el régimen seccional interno. Y es porque el sistema de Hunt es absolutamente oprobioso y castigador de los movimientos políticos que no tienen la primera votación. A tal punto, y déjeme darle, Gonzalo, dos ejemplos, que en el 2013, en la provincia de La Suay, con el 52% de los votos, un movimiento político, Alianza País, se llevó el 100% de legisladores. Es decir, hubo pues un 47% de los valles que no tenían representación. En mi provincia, en Pichincha, con el 42% de los votos se llevaron el 75% de legisladores. Una barbaridad. Y a nivel nacional, en la conformación anterior, 2013-2017, en la cual yo fui asambleísta nacional, con el 52% tenían el 81% de legisladores. Por eso pudieron hacer reformas a la Constitución. Justo ayer se cumplían 4 años de aquel aciago 3 de diciembre del 2015 en que se estableció la reelección indefinida, que lo hizo Rafael Correa, sin duda. Luego desistió, me imagino porque vio que perdía, pero se aprobó aquello porque tenían 100 legisladores, aprovechándose de un sistema de Hunt que, déjeme decirle también, Gonzalo, a usted y a la opinión pública, que fue declarado inconstitucional en su momento y que lo resucitó Correa a través de un veto parcial. ¿Y con qué propósito? Con el de Hunt, simplemente para, con toda esa publicidad fenomenal que hizo el gobierno anterior, con el uso de medios públicos, con la incautación de periódicos, radios y canales de televisión, hacer un estado de propaganda tan brutal que, claro, lo dijo hace pocos días una autoridad, ganaban todas las elecciones porque tenían
Una infraestructura. Una infraestructura fenomenal, cubrían prácticamente todo el espectro, por así llamarlo, yo no soy experto en el tema, de la promoción y publicidad, pero ¿recuerda usted esa frase, Gonzalo? Presidencia de la República informa el tiempo de juego. Eso ponían en los partidos del Barcelona y el Emelec. Increíble. Entonces, frente a ello, el sistema de Hond les era muy cómodo, porque claro, con esa bárbara publicidad, tenían el primer lugar y con porcentajes menores se llevaban prácticamente todo. Entonces yo luché por eliminar el sistema de Hond, que ayer finalmente se lo hizo. No se aplicó lo que yo pedí. Yo pedí que hiciéramos un método que yo lo denominé de progresión correspondiente, es decir, de proporcionalidad directa, les llamé yo. Proporcionalidad directa, eso quería decir que si un partido político tiene el 30% de votos, deberá tener el 30% de asambleístas. Y si en una elección de concejales tienen el 15%, tendrá que tener el 15%. No me hicieron caso, pero por lo menos se echó abajo el sistema de Hond, que repito, fue declarado inconstitucional. Le convirtieron en decisión de género y en reivindicación para las mujeres. Doctor Rafael Ollarte, bienvenido, buenos días. Buenos días, don Gonzalo, placer estar con usted, con don Medardo Leas, con don Patricio Donoso y con toda la audiencia de Radio Democracia. Bueno, se han tomado dos temas de los varios que fueron objeto de las tradicionales, continuas y recurrentes modificaciones, cada vez a gusto de quien se le ocurre, a las normas electorales. La inestabilidad en esa materia en el Ecuador es salvaje. Aparece que cada procedimiento electoral viene acompañada con una reforma. Pero la adjetivización... No, porque, vea, para que usted sepa si el sistema de adjudicación de escaños, si el sistema de distribución de listas sirve, no pueden pasar una o dos elecciones. Le voy a contar. Lo de salvaje es por violento, el ¿no? primer tema. Bueno, si quiere quito el adjetivo, ya. Pues vamos a discutir eso. Sobre el primer tema, ojalá que nos explique cómo es esto de que en el cuoteo de género va a ser 25%, 30% y 50% en el futuro. Más allá de que uno pueda coincidir o discrepar con el tema de cuota de género, la Constitución en sus artículos 65 y 116 establece la alternabilidad en listas pluripersonales de hombres y mujeres. Entonces no puede ser 25% de qué. De quienes presidan la lista. Tiene que ser... de quienes presiden la Así lista. Es. De quienes presidan la lista. Eso y se aprobó luego ayer. el tema relacionado con las candidaturas unipersonales, porque la candidatura presidencial es unipersonal, con binomio inescindible desde la Constitución del año 78-79. O sea, usted no puede dividir la votación de un candidato, un voto para presidente, otro para vicepresidente, como ocurría hasta la Constitución del año 77, en las que establecieron la vicepresidencia. Pero bueno, ese es un tema que se podrá discutir sobre si es conveniente, inconveniente, si se ha pasado o no la Constitución. Sobre los métodos de adjudicación de escaños. El método de Hond es el método de adjudicación de escaños más extendido en el mundo. No precisamente por ser un método distorsionante, sino todo lo contrario. Ahora, para determinar... Explíquele a la audiencia la diferencia con el Usted Western. tiene métodos de adjudicación de escaños porque los resultados de listas electorales no son exactos. Por ejemplo, ¿cómo puedo asignar el 15% de 4 escaños? Si usted tiene que elegir en una circunscripción electoral 4 escaños y un partido o movimiento político obtiene el 15%, no le puedo asignar ningún escaño. ¿Cómo le asigno de 4 escaños el 40% o el 35%? Porque claro, usted no tiene 35 de 4. ¿Cómo? ¿Un asambleísta 3/4? ¿Cómo se le está? Lo que más se aproxima a aquel porcentaje. Entonces, como no te dan los resultados, se han creado los métodos de adjudicación de escaños, porque esto no es adivinaza, pues no es que el que más se aproxima, el que menos. Por eso existen los métodos de adjudicación de escaños y nosotros en el Ecuador los hemos tenido y muchos. Por ejemplo, solo para comenzar con la Constitución del año 78-79, comenzamos con el método de cocientes y residuos. Método de cocientes y residuos que fue modificado en el año 87. Ese método era distorsionante porque usted, claro, tenía listas cerradas muy grandes, en los que básicamente los partidos y movimientos menores, partidos porque había monopolio partidista, que obtenían menos votación, casi igualaba la distribución de escaños con los que tenían más votación. Es decir, a veces ocurría una distorsión tal que un partido, una lista que tenía el doble de votación de la otra, tenía el mismo número de diputados. Cuando se va a aprobar la Constitución del año 98,
se estableció el mecanismo del más votado. Así votamos para las elecciones de asambleístas constituyentes en el año 1997. Ese método no es proporcional. ¿Por qué no es proporcional? Porque, por ejemplo, en esta lista, Patricio Donoso obtiene 220,000, Medardo Leas obtiene 210,000 y Ollarte obtiene 220,000. Vamos a hacer que es una lista de Una tres. simulación. Y en el otro partido, en la siguiente lista, el más votado tiene 190,000, 185 y 180. Resulta que nosotros nos llevamos toda la elección y el otro no se lleva nada. Entonces son métodos no proporcionales. Por esa razón, en la Constitución del año 98, ya en su texto, se establecieron dos cosas: proporcionalidad y lista abierta. Cuando se establece el método proporcional, se escoge el D'Hondt. El D'Hondt no fue impugnado por el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática en el Tribunal Constitucional porque no fuera proporcional. El método D'Hondt, hay que decirlo, respecto de ese fallo del año 2003 del Tribunal Constitucional, fue impugnado porque el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática pretendían establecer un sistema del más votado, es decir, un método mayoritario. De hecho, cuando el Tribunal Constitucional se echa abajo el método D'Hondt con el voto concurrente del entonces vocal Simón Zavala Guzmán vota a favor de los 4 votos social cristianos porque Enrique Herrería votó en contra, salvo el voto, el actual miembro de la Corte Constitucional. Ser independiente en esto. Pero se han aplicado ¿Ya? métodos interesados. Efectivamente. doctor Iriarte. Entonces, en el Eso Tribunal es todo. Supremo Electoral se estableció el imperiali, Según la temporalidad donde los bloques que era un método fusionados que hacen favorecía mayoría. más a las mayorías. Sí. Cuando se aprueba esta Constitución, se deja a un lado el tema de la lista abierta. Ya no se obliga a tener lista abierta en la Constitución. Creo que esto es algo que también se ha reformado y se va a establecer lista cerrada. Es decir, usted ya no va a poder elegir de una lista o entre lista a los candidatos, lo cual uno entendería que puede fortalecer a los partidos y movimientos. Pero se establecen 2 métodos de adjudicación de escaños: Webster para los asambleístas nacionales y de Jare para los provinciales. Ese método no se utilizó porque la ley electoral fue publicada luego de las elecciones. Ya. Y vamos al D'Hondt. Vamos al presente. ¿Qué tal? Bueno, que si uno toma, por ejemplo, el caso que ha mencionado el asambleísta Donoso, de ese caso en el que Alianza País, con el 52% de la votación, en Azuay se llevó el 100% de la representación, Así es. utilice el Webster. No, ese fue con D'Hondt. Espérese, no se esponje. Utilice el Webster, con los mismos resultados electorales, utilice el Webster. El resultado es el mismo. Verá, en la academia, que también hay que poner las patas en la tierra, como muchas veces les dice a los alumnos, vea, estos son los resultados, estos son los resultados, sí, eso es lo que pasa, eso es lo que sucede. Entonces se empieza a soplar y a hacer botellas, a adivinar, entonces se les ponen ciertos elementos, justamente este que era tan crítico, el de la SUAY, y se hizo con De Jare, con Webster y con D'Hondt, y en todos los casos el 100% de la representación fue para Alianza País, con los 3 métodos. Con el único método en que no te salía el 100% de la representación era con el cocientes y residuos, que quedaba 3 y 1. Cocientes y residuos, que no es el que se ha implantado. Porque el problema no es el método de adjudicación de escaños. El método de adjudicación de escaños usted lo tiene que combinar primero con el tamaño de la circunscripción. El método D'Hondt, como el Webster, le darán mucho mayor proporcionalidad si es que tú tienes listas, estas sábanas que teníamos, de 15 o 20. Ya. Pero si tienes Pero 4, distorsiona. ¿Para qué nos sirve este recorderis? Que el problema no fue ese. El problema es que si usted plantea listas separadas, por ejemplo, usted tiene una lista fuerte que es Alianza País, y luego usted tiene las listas opositoras, que era lo que nos ocurría a los opositores, en que el Partido Social Cristiano te lanza una lista, Creo te lanza otra y suma otra, dividiste la votación. ¿Cómo le puedes asignar de 4 o 5 escaños un escaño a alguien que no tiene el 12% de la votación? Claro, si tú sumas todas las listas opositoras, claro que llegabas al 48%, pero eran un montón de listas que no tenían ellas por sí mismo porcentaje de votación, porque en los sistemas proporcionales el escaño se adjudica a lista y no a candidato. La reacción de género que suscitó, digamos, estas modificaciones, con todo lo que la cronología que tiene en la mente y en su memoria el doctor Rafael Ollarte, no creo que estén equivocadas, pero necesitamos este momento darle a conocer a la ciudadanía cuáles son las modificaciones
de género que han alentado ayer al circuito de mujeres que demostraron ayer una profunda disciplina, un acuerdo interesante, más allá de las consignas de sus respectivos partidos auspiciantes. Entonces, ¿cómo ha visto el episodio? Y vamos al grano, ¿cómo queda la nueva estructura en el Congreso? A ver, hubiera sido deseable de que el Congreso, la Asamblea, haga las reformas indispensables para mejorar el sistema democrático. Dos de ellas. A ver. Reglamentar a los partidos políticos para que tengan estructuras nacionales, ideológicas, programáticas, para que cumplan su función, para desaparecer este gran número de movimientos y partidos que congestiona el sistema, porque con 240 que existen a la presente fecha no va a funcionar ningún método de adjudicación de escaños, no va a funcionar nada, esto es el caos. Y lo segundo, por lo menos el padrón, porque lo que estamos viendo es que se dedicaron a hacer otro tipo de reformas que a la larga no son las convenientes para fortalecer el sistema democrático. Porque un sistema democrático sin partidos políticos no funciona. Y eso no tocaron absolutamente nada. Segundo, se les pidió que por lo menos reglamenten que la participación de los partidos nacionales sean los únicos autorizados para presentar candidatos. No lo hicieron. Tratando de regular una cosa lógica, las elecciones presidenciales y las de la Asamblea son nacionales, no son provinciales. Entonces, eso se buscaba, pero no lo hicieron. Se planteó, por ejemplo, que el padrón electoral hagan dos cosas, que solo se permita votar a los que tengan la cédula actualizada para forzar a los ciudadanos a renovar su cédula y eliminar la anterior. Y que además se permita la creación de un padrón pasivo con las personas que no hayan votado las 4 últimas elecciones, porque si no votan 4 últimas elecciones de forma consecutiva, se presume de que están muertas o que están fuera, porque los reclamos son de que todavía están votando muertos. El voto en lista cerrada está bien, me parece que eso sí fue aprobado. Fue aprobado también otra norma que se ha venido reclamando, ¿cuál es la de la aprobación electoral? A usted, Gonzalo, le consta la lucha que yo he tenido para que simplemente se apliquen la Constitución temáticos. Eso tenía que cumplirse. Porque el hecho de dar dinero para las cuñas publicitarias, eso no nos dice nada. Una cuña de 15 minutos no nos dice nada. Pero sentarles a los candidatos aquí en esta radio a que sobre temas específicos, educación, salud, debatan. Va a cambiar el panorama, porque en primer lugar vamos a ver si ese candidato tiene muy claros los conceptos de cómo manejar un país a futuro. Por ejemplo, señor, ¿cómo va a manejar el déficit fiscal? Quiero que me diga, ¿cómo? No solamente que yo voy a acabar con el déficit, y eso es positivo, ahora es obligatorio. Y esa obligatoriedad nos va a permitir identificar a los buenos candidatos, porque ya es hora de ir mejorando el sistema, que es lo que buscamos todos los ciudadanos. Entonces yo creo que eso, por ejemplo, va a cambiar la percepción de los ciudadanos frente a lo que son la clase política y los candidatos. A mi criterio, si se aplica correctamente eso, va a ser la mejor reforma, porque el sistema democrático no es poner reglamentos que confunden al ciudadano, sino lo que tenemos que buscar es la presentación del candidato, quién es y qué propone. Porque nosotros vamos a elegir a los mejores. Entonces ahí no importa que sea hombre o mujer. Lo que importa es saber si está o no está preparado, si tiene conocimientos específicos, porque aquí lamentablemente se ha prostituido mucho la política y se piensa que con tener 18 años uno está apto para ocupar cualquier cargo público, y no es así. Si no profesionalizamos la política, si no mejoramos, nada lograremos. Ya, pero ¿qué celebraban ayer las mujeres del Parlamento? Hay 4... A Patricio Donoso. Gracias, Gonzalo. Antes de contestarle aquello, hay 4 temas claves que no se están diciendo y que ayer se aprobaron y son muy positivos. 1, obligatoriedad de debatir. Eso es importante y la opinión pública lo ha requerido, y ustedes, los periodistas, con sobrada razón. 2, que los funcionarios públicos que pretenden una reelección no puedan, a pretexto de informar de sus obras, sean falsas o ciertas, hacer campaña o hacerlo en plena campaña electoral, porque los números demuestran que un 80% de los valores que están consignados se utilizan exactamente en los días de campaña y hacen promoción con plata de todos. 3, que no se pueda hacer aportes por sobre el 30% del valor pagado de impuesto a la renta de cada ciudadano, a fin de que no hayan pues esos arroz verde y otras hierbitas más.
Cuarto, la bancarización en los aportes, que no se puede aportar en efectivo, sino que tiene que ser a través de un cheque o de una transferencia bancaria. Es decir, la bancarización en el aporte de los que quieran aportar y apoyar a un candidato. Va a haber un registro Así es. directo de cualquier ciudadano. Exacto, ¿no? con eso nos estamos medio curando en sano y siempre hay que estar muy atentos al hecho de que existan las coimas como arroz verde y sobornos para financiar una campaña. Cuarto, esto es importante decirlo, que el Fondo Partidario Permanente servirá en un 30% para capacitación de los partidos políticos, porque de lo que se trata es darles a los partidos mayor fortaleza. Por eso el tema del voto cerrado, con lo cual está bien. Y un último comentario con respecto al sistema el de Hunt, que fue declarado inconstitucional, sea la razón que fuera, pero era inconstitucional. Resucitaron un muerto en el año, me parece que 2012. Si se hubiese hecho aquello que yo propuse, que es la proporcionalidad directa, obviamente acomodando, porque no hay como partir a un ciudadano en dos, pues acomodando para que lo más cercano posible se vea en la conformación de un consejo municipal o de una asamblea lo más cercano posible al apoyo realmente popular. Pretérитamente se utilizaba el sistema de cocientes y residuos, que tenía sus falencias, pero era más representativo de algo que dice la Constitución, y hay que respetar la Constitución. Yo voté en contra de la Constitución de Montecristi el 28 de septiembre del 2008. Voté en contra. Era mi derecho, a pesar de que un colega suyo me criticó por haber... Orlando Pérez, hablemos claro. Y yo le dije, vea, ¿y por qué pusieron el cuadradito del no? Porque es nuestro derecho al hacerlo. Sin embargo, soy los que obedezco la Constitución. Y la Constitución habla del derecho de las minorías. Con el sistema de Hunt en Azuay, no hubo derecho de las minorías. Simplemente un partido se llevaba todo. Ahora, no estoy muy de acuerdo en que se haya establecido el Webster en reemplazo del de Hunt. Pudo haber sido el Imperial o el de Jare. Por eso yo propuse la proporcionalidad directa. No se me hizo caso, pero bueno, es que esa es la democracia. Pues la democracia se la logra parlamentando, por eso se llama parlamento. Pero la ovación era mujeres al poder. Así es, el tema de las mujeres. Y hay una aclaración a Rafael Ollarte. Lo que establece esa proporcionalidad de la cual hice mención al inicio de la entrevista se refiere a liderar la lista. 25%, luego 30% y luego 50%, de forma tal que de aquí a 6 años los partidos deberán estar preparados, pluripersonal. Y en las unipersonales, es verdad, recuerdo yo, o la historia nos dice cómo es verdad que Velasco Ibarra ganó las elecciones del año 68, no con su binomio Víctor Hugo Sicuré Pazmiño, sino con el binomio del Yuro Córdoba, que era Zavala Vaquerizo. Eso se acaba, se acabó pues en su momento, tiene que ser un binomio completo, es decir, sigue denominándose unipersonal. Pero claro, a partir del 2025 tendrán que ser hombre-mujer o mujer-hombre. ¿Eso qué va a caracterizar o qué va a producir? Le preguntaría yo al doctor... A usted, doctor, a mí me encantaría que usted diga, ¿qué va a producir todos estos recambios que van a producir en el sentido de que la votación género o la victoria del género de ayer, muy victoriado por las distinguidas damas que integran el Congreso de la República, han alcanzado al unísono en todas las bancadas? Porque las bancadas se unieron por el género, no por los métodos, sino por la conveniencia del género. Esto tengan la bondad de explicarle. ¿Y cuáles van a ser los resultados? Es decir, mujeres al poder. Esto es lo que impregnó, digamos, el grito y la ovación generalizada de las internas. Bueno, las cuestiones políticas de esta naturaleza son siempre debatibles y siempre serán discutibles. Habrá gente que estará a favor y otra que estará en contra. Mis hijas están en contra, no les gustó el tema. Pero bueno, a otras les dije, y luego bajaba, comentó usted este tema, y lo único que me quedó viendo y me dijo, no que era de ser capaz nomás esto. Bueno, y nada más, y siguió su lectura y estaba leyendo alguna cosa. Yo, bueno, no le dije nada, porque tampoco le voy a poner a explicar una cosa que es algo más compleja que aquello. Los temas de cuoteo los tenemos en el Ecuador, establecido constitucionalmente en la Constitución del año 98, ahí se establecía el 20% de la cuota femenina. En otros países, donde se ha establecido el cuoteo femenino establecido en norma transitoria y no hacia arriba, sino hacia abajo. Es decir, comienzas con un cuoteo alto y lo vas bajando porque entiendes que en el siglo XXI las condiciones de igualdad femenina y masculina ya se han ido produciendo. Por ejemplo, cuando usted va a por ejemplo, le pongo la experiencia personal, una facultad de Derecho,
tienes más alumnas mujeres y eso hace hartos años que alumnos hombres. Pero harto más. Doctor, Entonces, pero lo que le a interesa... diferencia de lo que nos Lo que ocurría le antes. interesa a la nación, a Sí, los por eso. ciudadanos que nos están escuchando, Vea. es si esto va a cambiar el panorama, si esto va a cambiar los Mi opinión valores personal es- intrínsecos de un asambleísta o de una asambleísta. Solo le pongo un ejemplo. Puede ser un mal ejemplo porque hay gente que dice, pero no les gusta. La Corte Constitucional anterior, la cervecera, 9 miembros, 3 hombres, 6 mujeres. ¿Y cómo nos fue con eso? Bueno, entonces algunos dirán, bueno, claro, uno está utilizando un ejemplo extremo, porque eso sí fue terrible, Sí. terrible, con 2/3 de mujeres. O sea, pero es que aquí no importa, claro, no dice el tema de corrección, de capacidad, no es un tema de género, especialmente en un tribunal. Nuestra Asamblea Nacional en el periodo correísta, el señor Correa siempre, porque además ese es el famoso contrasentido de esta gente, nos puso a 3 mujeres en la directiva de la Asamblea, presidente y 2 vicepresidentes mujeres. Se hicieron mucho mejor las cosas, qué tal eran las leyes. Bueno, es que la cuestión no va por ahí, pero bueno, pero esto es una cuestión que permanentemente se va modificando. Pero ¿qué hemos ganado en gobernabilidad? Es lo que hay que preguntarse también. Es que, a ver, el tema es mucho más complejo que solo el tema del cuoteo. Es mucho más complejo. Ahora, si uno va solamente a la técnica electoral, claro, una cosa es encabezamiento de lista por mujeres cuando la lista es abierta, de encabezamiento de mujeres cuando la lista es cerrada. Es decir, hay mucho más eficacia en la alternabilidad hombre-mujer, hombre-mujer o mujer-hombre, mujer-hombre con la lista cerrada que con la lista abierta. Pese a que el electorado es mayoritariamente femenino, cuando tú tienes lista abierta, como los cuadros son mayormente masculinos, la proporción de dividir el voto hacia hombres es mayor que dividir el voto hacia mujeres. El tema de encabezar lista, sí, es una cosa interesante y de llegar al 50%. Entiendo yo que el partido o movimiento en cada una de sus listas, la mitad de sus listas debe estar, entiendo yo que para cada sector, no es que vamos a tomar todos los concejales, los asambleístas, todos juntos, sino que en todas sus listas de asambleístas provinciales la mitad debería estar encabezada por mujeres. Ahora, los partidos también calcularán, ¿por qué hacen eso? Había otra cosa importante, más allá de si el método era el Webster o el de Hunt. El imperial es terrible, ¿eh? El imperial es un método que distorsiona para arriba, pero brutalmente. ¿Por qué? Porque la división, los divisores no son divisores continuos, sino divisores fraccionados. En el de Hunt usted divide para 1, para 2, para 3, para 4, de conformidad con número de escaños. En el Webster para 1, para 3, para 5, para 7, divisores discontinuos. Y los divisores fraccionados del Imperiali son para 1, 5, para 2, 5. Con lo cual, el movimiento que tiene mayor cantidad de votos se lleva mayor cantidad de representación. Hay que tener cuidado con eso. O sea, que es peor que el de Es Hunt. peor, claro, por supuesto. El Imperiali es peor que el Por de eso Hunt. no tomamos ayer Ya. el Imperial. Luego, aquí el tema era de los distritos. ¿Eliminaron distritos? No. Entonces, esa era la cuestión, porque cámbieme el método que usted quiera. El fenómeno de la SUAY, por ejemplo, en provincias como Guayas o Pichincha, que tenemos distritos cortos de 4, el método de adjudicación de escaños tiene poca relevancia en relación con distritos más amplios. Me refiero más amplios. Solo es cosa de sumar y restar. No es tan complicado sumar, restar, multiplicar y dividir. Solamente tome los resultados electorales de la última elección, de la anterior elección, y aplique los métodos de adjudicación de escaños y va a ver que la diferencia con circunscripción pequeña son diferencias marginales, es decir, es muy poco lo que cambia. O sea, no es que ayer se ha logrado la gran cosa. Si usted mantiene distritos de esta manera, la cosa va a ser distinta. Y otras cosas. ¿Qué quieren las comentaba. mujeres? Se preguntan ahora los hombres en todo el país, doctor Donoso. Una corrección a Rafael. En el año 2013, en mi provincia, en Pichincha, nosotros que tuvimos 25% de votación, me refiero a Creo, tuvimos apenas 3 legisladores de 16 en Chicaiza. 3 de 16. Estaba distritalizado. Claro, por el distrito. Y Alianza País, con un porcentaje, el doble nuestro, porque nosotros teníamos 26 y ellos 40 y pico, tenían 13. Entonces, la relación en votos fue 2-1, Gonzalo. Sin embargo, la relación en la Asamblea fue 13 versus 3. Una barbaridad. Por eso es que yo en su momento... Pero ¿van a trabajar las mujeres por sus ideologías? Tienen que hacerlo, claro, y lo hacen, sin duda. O simplemente por el género? No, yo creo que la mujer vale por... Es un triunfalismo que estamos advirtiendo desde ya. Y entonces,
por allí la gobernabilidad va a estar coja. Nosotros fuimos quizás el primer movimiento político en el año 2013 Se van a que arquizar la pusimos, sala grande. que pusimos a una mujer liderando la lista nacional, recordará usted, a Mae Montaño, nosotros. Sí. Y lo hicimos. Y yo fui segundo en esa lista porque consideramos que el aporte de la mujer es espectacularmente importante en un siglo en el Desde cual... luego. Claro. Desde luego, sí. Es importante. Entonces, yo voté a favor, sin duda alguna. Pero cambiamos de hombres a mujeres, el liderazgo en las salas parlamentarias. Bueno, no necesariamente, porque van a participar... pero es que desde el ayer estaban en un entrevero Sí, impresionante. claro, pero a partir del 2025... Vitoriando habrá- al género, no Sí, claro. vitoriando a los Fue lineamientos muy emotivo. programáticos. Fue muy emotivo. Emotivo. Fue muy emotivo. Usted Fue- las entiende Sí, sí. mejor. Lo sentí como un acto de emoción de las mujeres que lograron su objetivo y está bien, fue muy emotivo. A lo que voy es que a partir, en esta progresividad a la que hice referencia, a partir del 2025 pues habrá participación igualitaria de hombres y mujeres. No significa ahí quien liderará todo, un país, una presidencia, un congreso, será la persona, hombre o mujer, que tenga las capacidades de hacerlo. Mire, Rafael Ollarte mencionó hace pocos minutos que en el periodo legislativo anterior habían 3 mujeres en la presidencia y vicepresidencias. Hoy estamos 3 hombres. Está Litardo, está Solórzano y estoy yo. De modo que aquí no se trata de que estén hombres o mujeres, lo que se trata es que existan igualdad de oportunidades. Ese es el concepto filosófico de esta resolución, por supuesto. Pero hay temas mucho más importantes, tal vez menos Desde noticiosas, luego. Desde como luego. es el tema, y esto es clave, la bancarización, porque no hay derecho que vía pago en efectivo, pues venga plata del narcotráfico, plata de las coimas para una campaña. Y algo quizás más importante, yo luché por esto, Gonzalo. Pero los premios se están instrumentando de alguna manera a través de los bancos. No, porque Una colocación de recursos. pero es la cuenta personal de cada ciudadano. Es decir, Una usted no puede hacer colocación una de aportación en recursos. efectivo. ¿Quién puede saber qué fin va a tener? Pero es que lo que se ¿O qué busca, objetivo cumple? no, es que lo que se busca es que la persona que aporta a un movimiento político, y con razón, pues es su derecho, lo haga a través de una cuenta bancaria para que quede registrado y se aporte, se sepa quién aportó y cuánto aportó. Porque si se aceptan aportes en efectivo, pues no se sabe de dónde vino esa plata, si del narcotráfico o del arroz verde, a eso se refieren. Pero hay algo muy importante que yo me quejé aquí en Radio Democracia hace más de un año, o que planteé en Democracia, es el hecho cierto de que, increíble, los funcionarios públicos que van a la reelección, justo en época de campaña, anuncian que van a hacer el puente, que hicieron la escuelita, sea falso o verdadero, pero lo hacen de tal forma que una investigación se sacó que el 80% del dinero que tiene ese organismo, ese municipio, ese consejo provincial, el 80% para promoción de sus obras, lo utilizan justo en los 90 días de campaña. Eso lo perseguí yo quitándole 2 palabritas, Gonzalo. Esas 2 palabritas son, que dice la ley o decía la ley, los funcionarios públicos estarán impedidos de hacer promoción de sus obras, salvo que, le quitamos el salvo que, pues, porque con el salvo que hacían lo que les venía en gana con respecto al uso de la plata de todos en una campaña electoral. Medardo Leas. Bueno, la mayoría de cosas que supuestamente reglamentaron ayer ya estaban reglamentadas. El problema no era falta de ley, sino falta de autoridad para que aplique las mismas. El uso de los bienes y recursos del Estado está sancionado por la ley y debería estar controlado por el Contralor, pero naturalmente si pusimos a un Contralor que era ciego, sordo y mudo, como el que tuvimos en el periodo correísta, es lógico que no veían cómo el señor Correa se paseaba en los aviones presidenciales, en el helicóptero presidencial, utilizaba todos los medios públicos, Canal 2, Canal 10, recordemos, y no hubo quien le sancione, se dio el lujo de hacer propaganda hasta el día en que no podía hacer el día anterior. Entonces estamos hablando de cosas que en definitiva fue una violación directa a la ley por falta de autoridad. Ahora, yo quisiera solamente recordar una cosa. En democracia, ¿quién resuelve? ¿Quién sale electo es el ciudadano? Y nos están poniendo por ley para que simplemente se ponga a personas que a lo mejor no están ni capacitadas. Por eso fue mi reclamo que lo que deberíamos es permitir que todos escojamos a los mejores hombres o mujeres, porque a mí no me importa para un cargo si es hombre, mujer, negro, indio, alto, blanco, porque lo que yo busco es que tenga conocimientos para desempeñar el cargo, pues es una cosa lógica. Y esa debe ser el criterio, el concepto que tenga todo ciudadano.
Porque si no, haríamos otra cosa. A ver, señoras y señoritas, ¿por qué no constituyen un partido político solo de mujeres? Sería más fácil todavía. Se hizo. Sí, pero fracasaron. Pero a la larga la democracia es conocimiento, la democracia es libertad, la democracia no es imposición y además es el triunfo de las mayorías por las minorías. Porque quiero dejar solamente un concepto ahora que se ha discutido mucho, los métodos de adjudicación de escaño. Toda democracia busca consolidar mayorías ideológicas a efectos de que den gobernabilidad. Y no podemos nosotros tener, por ejemplo, una asamblea con 240 partidos, que no va a lograr consolidar mayorías que permitan tener claros los conceptos para aprobar, por ejemplo, leyes, o que den un apoyo al gobierno, o una posición lógica al gobierno, porque lo que vamos a tener con esta forma de participación en miles de partidos frente a lo que es un método de adjudicación de escaños, vamos a tener minorías de las minorías en la asamblea y todo el mundo sabe que históricamente eso es venta del voto al mejor postor, porque 2 o 3 personas que salgan por ahí electas en representación de unas minorías que no están identificadas causan más problemas que beneficios, porque yo sí quisiera identificar cuáles son las minorías. Por ejemplo, minoría calificada son las indígenas, que tienen 1.700.000 ciudadanos y que ellos sí son una minoría calificada. Pero ayer se vio una mayoría de género. Así es, pero nuevamente equivocado, porque como les dije, si a los partidos políticos no se les dan normas para que tengan una democracia auténtica interna, una auténtica ¿Pero democracia. qué le garantiza no en términos funciona. de capacidad legislativa la mixtura de género? No, a ver, lo que va a suceder siempre a última hora, como los partidos no tienen estructuras, van a Si es coger a la bancada que pasa por la mediocre, esquina, puede ser pues. hombre o mujer. Y van a ser los amigos, los parientes, los que integran esas listas, Pero lo cual no hemos está visto bien. bancadas mediocres entre hombres y mujeres la configuran. Exacto, pero solo hay una paridad. cosa. Yo quisiera decirles que en el mundo y en el Ecuador han habido grandes mujeres, las que han cambiado el mundo. La señora Merkel, Desde por ejemplo, en luego, Alemania, desde la luego, señora nadie. Thatcher. Entonces, que vean que, o la señora Mierden en Israel, vean, han cambiado el mundo. ¿Por qué? Porque las mujeres cuando les dejan baja. participar, cambian el mundo, pero no en esta forma como nosotros nos están haciendo imposición a través de la ley que ¿Qué vaya ve una usted mujer por ser en mujer. el escenario futuro, doctor Ollarte? A ver, en que seguiremos, En el sentido en que seguiremos modificando la ley para decir lo que la ley dice. Por ejemplo, en el tema de los aportes de campaña, están prohibidos aportes de campaña en efectivo que sean mayores de $100. Los aportes, según la ley actual, los aportes de campaña que superan los $100 tienen que realizarse mediante cheque a las obligatoriamente. trincas de los partidos políticos, ¿qué les va a interesar? ¿Escoger en mixtura? No tenemos partidos políticos, no tenemos cuadros políticos. Ujú. Lo que alega esta reforma es que ha habido un machismo de carácter político. Pero eso no lo va a sacar a punta de ley tampoco. En las comunidades políticas ha habido una especie de machismo. Sí, puede Eso es ser. lo que Yo no voy a celebraban descartar. ayer, según tengo entendido. Claro, yo no voy a descartar, pero por ejemplo, el asambleísta Donoso nos mencionó el caso del asambleísta Montaño, una asambleísta destacada, lo mismo que el asambleísta Lourdes Cuesta, ya no están de creo. Entonces, el problema es cómo tú estás llevando tu movimiento, tu partido político, y si tu partido y movimiento político son realmente ideológicos. Y también el gran problema, a ver, yo prefiero, en lo personal, lista cerrada que lista abierta. Porque claro, lista abierta tú empiezas a coger uno de aquí, otro de allá, otro de más allá, porque como los partidos no son ideológicos, tienes una dispersión, y el día de mañana se produce lo que se conoce como transfugismo, es decir, es que suena una palabra muy fea, pero sí es transfugismo. Es decir, yo estaba en este partido, llegué elegido por ese partido y luego me paso al otro. Y lo que usted tiene en el Ecuador a la larga son estos grandes bloques de independientes, entre comillas, que empiezan a jugar y a moverte el tablero. La ¿Eso política no es acaso un revista engaño fue al la elector? triunfadora ayer, no las mujeres ecuatorianas, Patricio. Yo creo que fue un acto emotivo de las mujeres de todas de las diferentes bancadas, que a propósito son 7 bancadas en la Asamblea, ¿no? 7, entonces no exageremos los números, son 7. Siendo así, aquellas mujeres de las 7 bancadas festejaron un logro que lo venían persiguiendo desde hace rato. ¿Por qué festejan un logro de género? Porque... Porque son mujeres.
Claro, fue un acto emotivo Claro. de que las mujeres lograron el hecho de que se estableciera esa progresividad en su participación en listas pluripersonales. Ese fue el evento emotivo, sin duda alguna, y es perfectamente entendible. Lo que sí Pero es- ¿qué complicaciones le van a gestar a la organicidad política del país? Ninguna, más bien esa progresividad les da tiempo a los partidos políticos a prepararse de mejor manera, Tal vez. de participación femenina más fuerte. Y eso es bueno porque a la par de aquello se estableció que del fondo partidario permanente que reciben los movimientos y partidos políticos, un porcentaje, me parece que es el 30%, esté destinado exclusivamente a esa capacitación a la que usted en gran medida está haciendo referencia. Ya. Porque es evidente que Pero tenemos... le pongo así. Sí, claro. Si en el género femenino, en un partido político, hay 40 integrantes, por decir un número gigante que le estoy dando, ¿no es cierto? 40. Una amplia mayoría pertenece a determinada ideología, una amplia mayoría. Pero la división de género va a traer otro tipo de consecuencias en el alineamiento de los asambleístas, de los escaños y de las bancadas. ¿Va a incidir aquello o no? En mi opinión, no. Y le hago la siguiente referencia, y perdóneme que hable No, de... yo solamente le Sí, pregunto. sí, exacto. Y perdóneme que hable de mi movimiento político. El movimiento, creo, tiene directivas en todas las provincias del país, y no solamente en aquellas provincias, 24, sino en todos los cantones de la República, que son 230 y pico, y en todas las parroquias, que son más de 1050 parroquias, y en todas esas directivas, Gonzalo, en todas, existe le denominamos nosotros colectivos, 3 colectivos por cada directiva, colectivo de mujeres, colectivo de jóvenes y colectivo de profesionales. Y lo tenemos desde hace 6 años. Por tanto, el movimiento, creo, desde hace 6 años, le da la importancia que merece la mujer, que merecen los jóvenes y merecen los profesionales, precisamente para preparar cuadros que puedan hacer política. Por eso es que yo sí estuve de acuerdo con la progresividad, el que progresivamente se vaya ganando aquello que creo se viene preparando desde hace 6 años. Sume usted 6 años, más los 6 que restan para que esa progresividad llegue a ser efectiva, son 12 años. Es un valor importante. Doctor Ollarte, lo que quiera decirnos. Bueno, finalmente esperemos que en el futuro Su pronóstico. no conservemos este ¿Cuál es su hábito pronóstico? ecuatoriano de reformar lo que ya está. Yo le insisto en el tema de la bancarización. Hoy día usted los eso está aportes de bien. campaña solo pueden provenir de ciudadanos ecuatorianos o de extranjeros residentes en el Ecuador, es decir, solo personas naturales, no jurídicas, que es el caso Arroz Verde. Los aportes de campaña que superan los $100 tienen que realizarse mediante cheque, y los aportes de campaña no pueden superar los $5,000. No le veo lo novedoso esto de la bancarización y el 30% del Doctor impuesto de la Ollarte, renta. disculpe que Eso le está ahí. moleste. Ya. 160 artículos han sido modificados Sí, ayer ya veremos. de un tirón. Claro, ¿Qué va a ocurrir? Ya veremos, porque además este tema de la constitución y leyes con eco, es decir, que te dicen 2 o 3 veces lo mismo, muchas veces de modo contradictorio, bueno, quedó ahí mismo. El tema, por ejemplo, de que no se puede realizar la publicidad de obras durante la campaña electoral está en la Constitución. Se reguló en la ley, se modificó el 2012. Está pendiente una declaración de constitucionalidad en la Corte Constitucional. Bueno, pues si la cosa está ahí también. Entonces también depende de otros órganos. Existe la palabra o la frase salvo que. Y ese salvo que dice que, Claro. que no se puede utilizar salvo que. Entonces el funcionario encuentra que salvo que son obras importantes, salvo que estamos en... Esa es la reforma del 2012. Esa es la reforma Porque que hicimos ayer, quitar el salvo qué. Exactamente, los amigos políticos hacen estas cosas cuando pues los vientos van en contra. Es decir, hay mucho cálculo en esto, en los métodos de adjudicación Pero de escaños. evitando en el tema de salvedades, yo le sí hemos insisto, ganado. Pero ¿no? claro, es una salvedad gravísima en esto del el salvo tema qué. importante, y lo ha confirmado el asambleísta Donoso, no era el de Hunt, era el tema de cómo se distorsionó la elección en Pichincha por los distritos, pues. Porque con Dejón, Dejario o lo que sea, le sale lo mismo con esos distritos. Pero si usted tuviese una lista por Pichincha o por el Distrito Metropolitano de Quito, que es algo que también ordena la Constitución, que los distritos metropolitanos tienen, ellos sí, que elegir sus propios asambleístas, bueno, la cosa cambia de color, porque una cosa es aplicar. Y además, oiga, ya cortémosla con el señor de Hunt, porque Víctor de Hunt no era un cualquier X. Señor Víctor de Hunt no era solo un matemático como de Jare,
o como Webster, porque de ahí salen los nombres de esos métodos de adjudicación de escaños, señor Víctor Dejón, aparte de ser matemático puro, era abogado y profesor de Derecho Civil en Lovaina. O sea, no era cualquier gallo, ¿no? ¿Ganó el Código Electoral ayer o perdió, doctor Medardo Leas, usted que ha sido presidente de función? Ni ganó ni perdió, se quedó ahí. Y no, eso no va a mejorar la democracia. Pero yo sí quisiera hacer un pedido a través de esta radio. Podemos tener la mejor ley electoral en el Ecuador, pero esta no funcionará si los ecuatorianos no cambiamos de criterio y nos comprometemos a participar en un proceso cívico democrático para participar en las elecciones, porque el ecuatoriano rehuye del sistema electoral, le repudia, no cree en los partidos políticos, pero como no hay otro sistema, lo único que podemos hacer es participar en el proceso como buenos ciudadanos y escoger a los mejores candidatos. No hay otra opción. Si alguien piensa que modificando la ley vamos a tener mejores gobernantes, es un error. Quienes resuelven en definitiva a quién se elige somos los ecuatorianos. Y naturalmente si hay ecuatorianos que dicen es que a mí no me gusta la política, es que yo odio la política, está bien, pues si nadie le está pidiendo que participe en un movimiento partido. Lo que le estamos pidiendo es que sea un ciudadano activo, participativo, que con civismo escoja a los mejores ciudadanos, única forma de cambiar. Y que no escoja, importándole el género. no importando ni el género, porque como dije hace un momento, para una función no me importa que sea hombre, mujer, negro, blanco, indio. Lo que me interesa es que sepa y conozca de la materia, porque yo no voy a poner, por ejemplo, como se ha hecho ya costumbre, de ministro al amigo del presidente, pues, y personas que ni siquiera tienen conocimiento. Entonces yo creo que ya es hora de ir exigiendo la profesionalización de la política, porque la administración pública requiere profesionales de primera línea. Entonces, si no cambiamos los ciudadanos, no cambiaremos el sistema democrático. ¿Convalida usted mujeres al poder? Patricio Donoso. Tiene todo el derecho. Tanto mujeres al poder como hombres al poder, por supuesto. Fíjese que hace pocos años nomás, los 3 países más grandes de América estaban presididos por mujeres. La señora Bachelet en Chile, la señora Cristina Fernández en Argentina y la señora Rousseff en Brasil. No estoy juzgando si fueron buenas o malas administradoras, pero los 3 Pero países... son buenos ejemplos, Sí, claro. como ejemplos. Mire usted, 3 mujeres eran presidentas de los 3 países más grandes de América. Y si vamos por población, más del 70% de la población en Sudamérica estaban gobernadas por mujeres. Tienen todo el derecho, así debe ser. Y ya Medardo habló de la señora Margaret Thatcher, la señora Merkel, Golda Meir en su momento, de tal manera que esto no es una guerra hombres versus mujeres, primero. Y segundo, una aclaración a Rafael, lastimosamente Rafael Ollarte se fue, pero más allá de donde haya nacido el señor de Hont, si el problema no es dónde nació, dónde estudió el señor de Hont, el problema es que el procedimiento de Hont, y él es abogado, fue declarado inconstitucional, por Dios, escuchen esto, fue declarado inconstitucional por el Tribunal de Garantías Constitucionales, así llamado en aquel entonces, ahora se llama, tiene otro nombre, pues, el Tribunal Constitucional. Y si fue declarado inconstitucional, el tema raro, mi estimado Gonzalo, y opinión pública que me escucha a través de Democracia y Extra, es que lo resucitaron a través de un veto parcial para implementarlo. Y conjuntamente con esa implementación, que suena raro, pues una cosa que fue declarada inconstitucional en su momento, y no voy a averiguar siquiera quiénes declararon inconstitucional, quiénes eran miembros de la Corte, que el doctor tal, que la doctora tal, que eran 6 mujeres, 3 hombres, no. Independientemente de eso, hay que ser respetuoso de la legalidad. Y el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional. Ahora bien, ¿qué resultados generó de Hunt? Ahí está el resultado, pues. Pudieron hacer una reforma a la Constitución con 100 votos el 3 de diciembre del año 2015 sin haber tenido, en cuanto a apoyo popular, ese porcentaje. Y en Pichincha, repito, es mi provincia, tuvimos nosotros con la mitad de la votación de Alianza País, ellos 46, nosotros 23, ellos tuvieron 13 legisladores y nosotros 3, pero es que hay que entender un poquito los números. Entonces, los sistemas de repartición de escaños hacen referencia a números, mi estimado Gonzalo, a cómo se entregan los escaños. Le dicen, señor Rosero, usted tiene tal curul, señor Olea, usted tiene tal otra curul. Ese reparto de escaños es absolutamente inequitativo y hay que diferenciar lo que es igualdad de equidad. Igualdad es darle a todos lo mismo.
igual cantidad. Equidad es darle a cada quien lo que corresponde. Por eso es que yo bregué por años en echar abajo el sistema de Hont, no me importa dónde haya nacido el señor de Hont, y establecer lo que denomino la proporcionalidad directa. No me hicieron caso, es que esa es la democracia, no siempre se puede ganar. Pero con el triunfo ayer de las damas, Sí. ¿se ha equilibrado el tablero electoral, cree usted? En una progresividad de 6 años, sí. Por eso se estableció la progresividad, porque estoy de acuerdo, y Medardo ya lo Hasta dijo. que no venga otro parlamento y Bueno. recambie de nuevo. Bueno, pero cuando a uno le toca ser legislador, uno tiene que legislar ese momento. Uno no puede legislar cuando ya no es legislador. Y yo este momento sí lo soy. Y por eso legislé y voté a favor de esto, porque esa progresividad le da la gran oportunidad a los partidos políticos de ir preparándose. En otras palabras, se ha actuado con cabeza y con lógica. Y es cuestión de estrategia de graficar Sí. feminismo en cada una de las listas. No, la estrategia es que existan en los movimientos políticos y partidos políticos mujeres preparadas, como nosotros, y acabo de decirlo, desde hace 6 años hemos trabajado en el colectivo de mujeres, en el colectivo de jóvenes que también merecen oportunidades, y en el colectivo de profesionales que tienen mucho que aportar a la política sana en este país. ¿Desaparecerá el machismo de los líderes de cada una de las bancadas o de cada uno de los partidos políticos, Medardo? Yo no creo que sea por machismo que se están poniendo líderes. Lo que pasa es que la mujer no se incorporó a la política. Ellas se han ido incorporando lentamente. Pero en algunas ocasiones se los hacía simple y llanamente por darle aspecto de dos generaciones y de dos géneros. Así es que nos estamos olvidando de algunos conceptos. A mí a la Asamblea no me importa que vayan hombres y mujeres, lo que me importa es que vayan legisladores a legislar para todo el país. Porque si van a ir mujeres solo a legislar para las mujeres sería un error. Yo creo que hay que pensar en el colectivo global, que es un país desde el Ecuador. Y esto de los métodos solo se compondrá cuando surjan las otras propuestas que se hizo. En primer lugar, bajar. Pero no se deben escoger por la capacidad y no por el género. Pero claro, esa fue mi propuesta. Y así debería ser. Pero además cambiaremos de este sistema que tanto polémica ha causado cuando bajemos el número de asambleístas. ¿Para qué queremos 137? Si bien podría funcionar como se propuso con un máximo de 90 en 2 cámaras y que sean electos por provincia, porque nosotros tenemos un sistema de votación absurdo, dividir ahí en distritos cuando las provincias son en definitiva pequeñas. ¿Cómo se consideraba las cuotas femeninas dentro de una lista de un partido político ya para inscribir las candidaturas? Es que antes no había cuotas, el problema siempre ha sido de dónde me saco mujeres. Hasta hace poco tiempo, por ejemplo, a los que han militado en los partidos, es un problema serio. Ahora tenía una conversación con un dirigente político que me dijo, oye, ¿y ahora quién le pongo? No tienen a quién poner, porque ese es el gran problema de la política en el Ecuador. Quieren buscar mujeres, sí, pero las que tienen experiencia, conocimientos, las que han sobresalido en las diversas áreas o artes en las que se desenvuelven, no son afines a participar en los partidos por precisamente el desprestigio que han tenido los partidos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner reglas más claras para que exista democracia interna en los partidos, para que no haya dueños de los partidos y para que si yo quiero hacer política en un partido, sea mi participación la que me promueva. La reforma está en otro lado también. ¿Usted piensa apoyar esta reforma? ¿A cuál exactamente nos referimos? A la reforma interna de cada una de las bancadas o de cada uno de los partidos políticos. Así es, tienen los partidos políticos que ponerse a tono con las épocas y en su momento. Por eso es que nosotros, y perdónenme que hable de mi movimiento, lo hemos hecho ya desde hace rato. Desde hace rato comprendimos y comprendemos, yo creo que desde la fundación misma de Creo, que las mujeres, los jóvenes y los profesionales... Pero si don Guillermo no quiere que vaya X persona, sea hombre o sea mujer, acabó billete. No, nosotros tenemos lo que se denomina la democracia interna en cuanto a la designación de candidatos. Y perdone que le ponga de ejemplo a su claro. líder. Fíjese que en el movimiento nuestro han surgido mujeres muy valiosas que no eran antes mayormente conocidas. Janine Cruz, por mencionarle un solo nombre. Es una brillante legisladora, Tangi Vera, una legisladora con fuerza, con opinión. De modo que sí creo, al menos en mi movimiento político, Gonzalo, hemos hecho bien la tarea. Y vamos a seguirla haciendo porque las mujeres tienen... O sea, ¿usted está de acuerdo de que hayan más Janines?
Sí, claro. Más Janine. Por supuesto. Mujeres valiosas. Yo estoy plenamente de acuerdo. Siempre y cuando... La mujer tiene mucho que dar en el mundo, no solamente en el Ecuador. Y parte de ese entregar de la mujer es precisamente el actuar en política. Sí, las mujeres son muy perceptivas, muy dinámicas. Además, son muy rigurosas en el trabajo. Y inclusive lo hacen con una rigurosidad y una disciplina fenomenal. Esa es la verdad. Y nos ocurre a todos, a nivel empresarial, a nivel político. Hay que modificar también las circunstancias que le permita a la mujer, ¿no? Así es, yo fui uno de los pocos ecuatorianos, no sé si de los pocos, pero de los ecuatorianos que celebré el hecho de que Rosalía Arteaga llegase a ser presidenta, lastimosamente solo por 5 días, porque ahí algunos, y ahora lo están, aquí en Radio Democracia, un actor político importante aceptó el error, Hans Meller, y aquí en Democracia, aceptó que fue un error el hecho de haber impedido que Rosalía Arteaga asumiese el mando que le correspondía, porque era vicepresidenta de la República, electa democráticamente. Y yo fui de los pocos ecuatorianos que saltó en aquel tiempo, estamos hablando 21 años atrás, salté y dije, no hay derecho que se le haya quitado pues el derecho que Rosalía Arteaga tenía. Yo soy de aquellos que creo que la mujer tiene mucho que aportar, los hombres igual, por supuesto. ¿No nos dijo del control del gasto su punto de vista revisionista o de apoyo a lo que queda ya definido? Se aprobó todo un capítulo de revisión, como usted bien dice, de control del gasto electoral, porque han habido usos y abusos del dinero en campañas electorales, todos lo sabemos, y de la promoción de los candidatos, ya lo dije, lo de los funcionarios, pero eso es importante saber de dónde viene el dinero, porque claro, los que hacen trampa, mi estimado Gonzalo, no lo hacen frente a notarios públicos, lo hacen en la sombra, por debajo. Eso hay que controlar. Y como usted sabe, esto es derecho público. Y en derecho público solo se puede hacer lo que está escrito. En derecho privado se puede hacer todo menos lo expresamente prohibido. Y como esto se trata de derecho público, hay que escribirlo, porque esa es la legislación ecuatoriana, ese es el sistema jurídico ecuatoriano. No es como el sistema norteamericano que se basa más en costumbres, en cuanto a fallos y dictámenes. En el Ecuador tenemos el sistema escrito. Por lo tanto, esto que estamos hablando tiene que estar escrito. Y ayer se aprobó aquello que se escribió. Nuestro país es novelero y es posible que si le ponen en una lista candidata a la presidencia de la República a una mujer por la novelería de estrenar una mandataria femenina, bien puede funcionarle a cualquier táctico o estratega de partido. ¿Qué le parece a usted esa presunción, Medardo? Muy bien, lo que busca ahora el ciudadano es una persona nueva, joven, honrada. Esas son las características de lo que quieren los ciudadanos. Ahí está la presidenta. Ahí está la presidenta y quizás salga una persona de esas características, porque tenemos que romper este tablero político que está haciendo daño al país. Porque además una observación, se quiere regular aquí para poner un Consejo Nacional Electoral policial a revisar y controlar cosas que no suceden. La mayoría de los candidatos no tienen dinero para hacer una campaña, porque no hay dinero, nadie aporta. Con excepción, ojo, con excepción del candidato presidencial que pasa a la segunda vuelta, ahí sí hay dinero. Entonces no vamos nosotros a estar controlando aportes a partidos y movimientos que carecen de lo absoluto, carecen de todo para participar en una campaña electoral. Entonces yo creo que estamos exagerando, porque insisto, las excepciones son el arroz verde, que es la primera vez en la historia que un presidente de la República en ejercicio que ostentaba los 2 cargos de presidente y director del partido estableció un mecanismo mafioso para extorsionar precisamente a los constructores que tenían contratos con el Estado. Por eso es la excepción. La norma ha sido de que como hay carencia de recursos, por eso se puso, por ejemplo, que el financiamiento de los partidos lo haga el Estado, porque no había dinero y además se quiso dar igualdad de oportunidad para que todas las personas por lo menos tengan la opción de comparecer ante los medios en igualdad de condiciones. Pero aspiremos que a futuro, nuevamente, los ciudadanos apoyen un sistema. Repito, no importa la ley, puede ser buena ley, mala ley. La democracia se nutre con la participación ciudadana y es la única forma de mejorar el sistema político electoral y la organización del Estado ecuatoriano. Participación ciudadana. En Creo, ¿tienen ustedes una candidata a presidente de la República a estas alturas?
Bueno, nuestro candidato a la presidencia es Guillermo Lasso, eso lo sabe la opinión pública, lo hemos dicho. No lo van a tocar. No, ha sido una acertada decisión que la tomamos hace rato. Yo quería decirle algo que hasta suena un poquito simpático. Hace 12 años, Gonzalo Rosero, aquí en Democracia, cuando yo era presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y estaban reunidos en Montecristi, me hizo una pregunta. Recuerde usted me preguntó, ¿qué cree usted? Arquitecto Donoso, yo todavía no era legislador, sino presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. ¿Qué cree usted que deben ser o cuáles deben ser los requisitos para ir al Tribunal Supremo Electoral, así llamado? Yo recuerdo que le respondí en forma interesante. Le dije, solamente se requieren 2 cosas. 1, que sea honesto, y 2, que sepa contar. Porque de eso se trata, pues, un honesto que sepa contar. Porque de lo que se trata es contar los votos. Por lo tanto, exagerando un poco, haciendo un poquito esta anécdota, en efecto, para ir al Tribunal Supremo Electoral, hoy llamado Consejo Nacional Electoral, se necesita ser honesto y saber contar. ¿Recuerda? Sí. Eso. Estoy recordando y sí, por eso... Y usted me preguntó hace 12 años... Y si le dejo el efecto para la gente. Sí, si usted me volviese a preguntar, le respondería lo mismo. Se necesita gente honesta que vaya al Consejo Nacional Electoral y que sepa contar, pero contar bien, pues, que no voten los muertos, que se vote solo una vez. Pero y no Guillermo 2. no va a querer contar para mujeres, solo. No, sí. Guillermo Lasso es candidato a la presidencia por decisión del partido desde hace rato. Y el binomio tiene que ser una dama. No todavía. De acuerdo a la ley, no todavía está progresividad, es para el año 2025. El binomio saldrá de una acción de la Directiva Nacional de Pero Creo. a manera de ensayo, ¿no cree que ¿Podría convendría una dama? Sí, claro, podría ser. Deme un nombre de Creo. No, porque yo soy dirigente de Creo y sería injusto con aquellas mujeres a las que no les nombraría en su interesante pregunta. Interesantísima. Pero claro, interesantísima. Pero buscando la verdad. Calidad. Innovación. Completamente